Buenas noches, otro miércoles para pensar aquí en Civilitas TV en pleno enero, pero un enero realmente movido, caliente como son los eneros en Argentina, no solo en lo climático, sino también en todos los aspectos. Hoy no la tengo a Carmen Álvarez porque está allí en Buenos Aires como senadora batallando para que salga la ley ómnibus del presidente Milei. Nos hemos comprometido a que no hay que dilatar esto, no hay que hacer que pierda empuje y capital político el presidente Milei. Ustedes saben que ni Carmen ni yo somos del partido de Milei, ni militantes de Milei, pero nos parece que es importante darle este empujón para que salga esa iniciativa que además la ha venido diciendo a lo largo de la campaña y por algo los argentinos la votaron. De todas maneras no estoy solo, allí detrás de cámara está Flor Navarro y también todo el equipo de Civilitas. Bueno, al igual que hemos hecho en otros programas, vamos a tener una doble dimensión hoy. Por un lado vamos a hablar de lo nacional, pero también vamos a echar una mirada sobre Córdoba. Hemos decidido con el equipo de Civilitas que programa tras programa vamos a ir poniendo foco en distintos puntos de dolor de Córdoba que realmente no se hablan, es como políticamente incorrecto hablar de ellos, pero vale la pena destapar la olla, o sea que el fenómeno Milei, por decirlo de alguna manera, también llegue a Córdoba y nos animemos a hablar de cosas que tal vez no son políticamente correctas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la Universidad Nacional de Córdoba y de todos los problemas que están allí, bajo la alfombra, sin que nadie los mencione. Otro día vamos a hablar de PEC, vamos a hablar también de la caja de jubilaciones, vamos a hablar de la lotería, de Caminos de las Sierras y de otros aspectos que deben ser mencionados. Pero ahora volvamos a la escena nacional y bueno, y nos asentemos en esta última conferencia que dio el presidente Milei allí en Davos, que generó mucha polémica y a mí me parece que a los cordobeses que lo votamos de manera muy mayoritaria, Milei, nos está como promoviendo a que verdaderamente asumamos el debate. Milei no se está andando con chiquitas, para decirlo de alguna manera, y está poniendo sobre la mesa, verdaderamente vamos a ir a un fenómeno, a un sistema de mayor libertad, donde es el mercado el que ordena las distorsiones, con un Estado que se retira. O sea, nos está dando realmente cuál es el horizonte, el marco. Y no le tenemos que escabullir el debate, seamos partidarios o seamos contrarios. Creo que Milei nos está como llamando a la cancha a decir, a ver, vengan y debatan. Por ejemplo, nosotros, aquí en Civilitas, bueno, nosotros no nos consideramos ni liberales ni libertarios, pero sí defendemos mucho la libertad. Y hace tiempo que venimos diciendo, ¿por qué no abrimos un poco las ventanas y las puertas y hay mayor libertad en la economía, en la educación, en la cultura, en el intercambio que tenemos? Realmente es una sociedad muy intervenida, la nuestra, la de Argentina, muy estatizada, muy aplastada por el peso de los impuestos, de las regulaciones. Y acá para hacer cualquier cosa hay que pedirle permiso a un funcionario, inclusive un funcionario de Buenos Aires, y eso nos asfixia. Por eso me parece que durante unos minutos escuchemos de nuevo a Milei en clave de debate, fijémonos los hitos que está marcando y de alguna manera nos propongamos el debate. Después de esto voy a tener una entrevista muy interesante con Vítolo, Alfredo Vítolo, nuestro querido colega, digamos, presidente de Fores y además miembro de Civilitas Buenos Aires, porque hizo una presentación magistral en el Congreso respecto de la ley ómnibus. Pero primero, un poco de Milei para saber si estamos de acuerdo o no con lo que está diciendo. A ver. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Pero antes de poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior?
Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Bueno, como verán, no hay grises, aquí hay blancos y negros, y tal vez uno tiene la tentación, como le ha pasado a muchos opositores políticos, a muchos referentes, de como no está en un 100% de acuerdo o uno no siente que es libertario ni liberal, entonces uno tiende a ponerse en la vereda contraria. Pero les digo que si uno se despoja de estos ideologismos, digamos, de esto de estar de un lado o del otro de la grieta, bueno, uno puede decir, bueno, estoy de acuerdo con ciertos aspectos, con otros no. Uno puede llegar tal vez a las mismas conclusiones. Yo, de hecho, muchísimas de las cosas que dijo Milei recién las suscribo y sin embargo no soy ni liberal ni libertario, pero como realmente anhelo un país donde haya más libertad, de fronteras abiertas, donde comerciemos con el mundo, más estabilidad, donde seamos más protagonistas los ciudadanos y mucho menos protagonista el Estado, bueno, puedo caminar junto con Milei sin necesidad de ser del mismo barco. Se lo dejo a esto porque creo que tenemos un presidente que nos está convocando el debate y por algún motivo nadie está queriendo debatir. Todos se están escabullendo, buscándole como matices. Acá estamos diciendo, bueno, blanco o negro, gris, bueno, para tomar partido. Bueno, esto también está pasando con respecto al DNU y la ley ómnibus. El presidente tomó
todos los condicionamientos que tenía la economía, las regulaciones del Estado, las puso en una licuadora y sacó una mega ley ómnibus. Y algunos contrarios dicen, no, esta ley es anticonstitucional, es violatoria de la Constitución, y nos pareció muy interesante la presentación que tuvo Alfredo Vítolo, y por eso lo tenemos ya en pantalla, él desde Buenos Aires y nosotros de aquí en Córdoba. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Un placer estar de vuelta con ustedes. Bueno, nos pareció que tu presentación en el Congreso fue muy de sintonía fina, porque dijiste, che, ni, como diríamos acá, ni tan peludo ni tan pelado, inclusive trajiste algunos datos históricos de otros momentos donde se han usado DNU o ley ómnibus. Contanos un poco cuál fue el corazón de tu presentación. No, básicamente el planteo mío fue que esto que está planteando el presidente Milei, que fue lo que anunció en campaña, o sea, creo que nadie puede sorprenderse de lo que hizo, en particular en lo que tiene que ver con el proyecto de ley ómnibus, que es un proyecto muy largo, muy complejo, y más allá de que se han introducido, después de los debates que hicieron en el Congreso, distintas modificaciones y mejoras, se han eliminado algunos capítulos que estarían yendo a ser debatidos específicamente en la etapa de sesiones ordinarias. Lo cierto es que es un corte muy fuerte a una cantidad enorme de normas. Pero lo que yo les planteaba en el Congreso es que frente a un cuestionamiento de la política, que cómo es la primera vez que esto pasa, esto no es la primera vez que pasa. Esto, desde que recuperamos la democracia en 1983, la Argentina ha vivido prácticamente en emergencia permanente, sacando el periodo del gobierno de Alfonsín, la Argentina ha vivido en emergencia permanente. Y no solamente ha vivido en emergencia permanente, sino que el mismo Congreso, y generalmente opositor al partido de turno, le otorgó al presidente en cada momento facultades delegadas enormes y sin hacerse tantos cuestionamientos y tantas preguntas. El primero fue Carlos Menem en 1989, con todo el proyecto de emergencia económica y reforma del Estado, en donde la bancada radical, que era la más numerosa en ese momento, dijo, no podemos desconocer la voluntad del pueblo que lo votó a Menem para hacer la reforma del Estado, y tenemos que darle las herramientas necesarias para que pueda gobernar, sin abdicar la función de control que tiene el Congreso. Estamos hablando antes de la reforma del 94. En el año 2001, en el momento de crisis, tal vez esa crisis fuerte que vivimos los argentinos sobre el fin del gobierno de la Rúa y el comienzo del gobierno de Duhalde, pasó lo mismo. El Congreso le otorgó a Duhalde enormes facultades delegadas. Y en ese momento fue el justicialismo el que tenía la bancada mayoritaria y que dijo, tenemos que darle al presidente las herramientas que necesita para hacer el cambio que él ha planteado para poder superar la crisis. Y las modificaciones fueron enormes. Con una adicional, esta emergencia declarada por Duhalde, ahora uno está escuchando, no, porque Milei está pidiendo la emergencia por 4 años, ahora en el proyecto reformado la está reduciendo a 1+1. La emergencia de Duhalde duró 16 años. Claro. O sea, cayó sobre el final del gobierno de Mauricio Macri. Y fueron facultades delegadas enormes. Finalmente... Sí, te escucho, ¿sí? Alfredo. Sí, te escucho. No, finalmente, antes de la pandemia, recién asumido Alberto Fernández presentó un proyecto de ley votado por el Congreso, en donde le concedieron enormes delegaciones legislativas. La emergencia económica de Alberto Fernández no es post-pandemia, fue previa a la pandemia, con un antecedente mucho más preocupante. El presidente, la emergencia de esa ley duraba 1 año. El presidente Alberto Fernández se la autoprorrogó por decreto de necesidad de urgencia y duró hasta el 31 de diciembre del año pasado. O sea, y el Congreso nunca dijo nada. Entonces lo que estoy diciendo es, señores, seamos coherentes con la actuación del Congreso. Este Congreso que hoy se rasga las vestiduras y que dice nunca ha pasado, no es cierto. Y este Congreso que se queja de que cómo le vamos a dar y vamos a abdicar las funciones de control, ha actuado siempre de la misma manera. Entonces, ¿por qué ahora este cambio de visión? La política requiere buena fe.
Y lo que me parece acá que está faltando, más allá de que los proyectos pueden tener, como decías vos recién en la presentación, discusiones y están llamados al debate, y el debate está planteado. En la Cámara de Diputados hablaron más de 100 expositores sobre distintos temas, y muchos de esos temas han sido motivo de cambios, de modificaciones. Claro. Ha sido debatido el proyecto de ley. Alfredo, seguirá siendo debatido, sí. No, entonces en esa línea y porque mucha gente confía en vos, sos un jurista muy, muy respetado en Argentina, un poco vos lo que le estás diciendo al televidente es, no deberíamos alarmarnos, no es ni la primera ni la única vez, y además allí te hago la pregunta, ¿en tu criterio vale la pena arriesgarnos y darle esta ley ómnibus, darle estos poderes, o vos serías de una teoría de hacer algunos cortes, alguna restricción, o te parece que hay que darle un espaldarazo, digamos? Bueno, ya sabemos que el Ejecutivo ya ha modificado el proyecto, o sea, a hoy miércoles sabemos que del proyecto original de esos 600 y pico de artículos se han podado cerca de 200 y el Ejecutivo ha aceptado debatir separadamente una cantidad de temas, modificaciones al Código Civil, reformas a la Ley de Sociedades, algunos otros aspectos. Ha mejorado otros, como la discusión de la Ley de Pesca, con lo cual ahí se ve que hay un diálogo y yo creo que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, ¿por qué? Porque el Congreso sigue manteniendo la función de control. Claro. O sea, a través de las comisiones correspondientes y de la ley 26.122, que es la que regula el trámite de la delegación legislativa, si el Ejecutivo se fuese de rosca y legislase sobre temas no delegados, el Congreso siempre puede ejercer ese control. Entonces no es cierto que esto es una abdicación del Parlamento, del Congreso, sino que simplemente actuar como se ha venido actuando desde la reforma del 94. Alfredo, muchas gracias siempre por tu precisión y por poder participar aquí en Civilitas TV. Gracias. No, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, el debate por supuesto está abierto. Hay otras personas que dicen no podemos darle estos poderes porque hay mucha gente que inclusive, claro, le está doliendo que en esta embestida que está haciendo Milei, vieron que por ejemplo en lugar de sacar las retenciones, agrega retenciones, pero claro, lo que hay que poner aquí sobre la mesa es cuánta necesidad y cuánta urgencia estamos teniendo. Yo creo que estamos todos muy conscientes que con un 25% de inflación, con el marco, el país está como atado con alambre, puede caerse en cualquier momento. Efectivamente uno dice, sí, pero ya nos dijeron esto 50.000 veces a lo largo de nuestra vida, entonces otra vez sopa, digamos, y bueno, parece que sí, que una vez sopa más vamos a tener que arriesgarnos porque si no de esta no se sale. Si de pronto no le podemos sacar a nadie nada, no podemos ordenar nada, si de pronto los diputados, que para mi gusto, algunos diputados por lo menos, están como un poco vanidosos, para decirlo de alguna manera, o sea, se han puesto en exegetas de una ley que fue votada por la gente y que tal vez hay que darle celeridad porque no hay nada peor que un presidente que se le licúe el poder en el arranque. Yo más bien sería de la teoría de que le demos los poderes y en todo caso, si después vemos que se distorsiona o se corrompe, bueno, tendremos que sacarle los poderes. Para eso el Congreso sigue teniendo la mayoría, pero en este caso me parece que hay que darle un espaldarazo a este nuevo gobierno para que definitivamente arranquemos y empecemos a salir de la crisis. Bueno, muy bien, pasamos, si les parece, la hoja y como dijimos, vamos a Córdoba. Y vamos a hablar de la universidad, pero previo a hablar de la universidad vamos a presentar un informe que preparamos con el equipo de producción, pero hay un primer tema que vale la pena hablarlo, y sobre todo en Córdoba, en la Córdoba La Docta. No todo el mundo tiene que ser universitario, eso es una distorsión, lo dicen los técnicos, no lo estoy diciendo yo. De hecho, sería mucho mejor que mucha gente canalizara sus virtudes a través de carreras técnicas más cortas, carreras terciarias y demás. Pero allí estamos, con una universidad nacional muy sobredimensionada, ya vamos a ver los números. Pero me interesaría que vean este video antes que nada de un especialista, un profesor de Harvard, que nos da algunas reflexiones interesantes de cómo debería ser la educación en este momento y claramente nos preguntemos, ¿la está haciendo? A ver. Para que la sociedad funcione necesitamos todo tipo de disciplinas y habilidades. ¿Cuáles crees que serán las más importantes para que las aprendan nuestros hijos en el futuro? Las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano del siglo XXI se han unificado. Son las mismas habilidades. Verás,
Hay gente que hace largas listas, pero yo creo que al final se reduce a un par de cosas. Un estudiante debe aprender a pensar de manera crítica. Esto significa, según mis investigaciones, que los estudiantes deben saber hacer muy buenas preguntas. Hoy en día, saber hacer buenas preguntas es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda habilidad necesaria es la capacidad de colaborar. Cada vez más todo el trabajo se realiza de forma colaborativa. La tercera es tener buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y también para escuchar. Por último, deben resolver problemas de forma creativa. Descubrí con mi investigación que hay dos tipos de innovaciones. Las que crean nuevas posibilidades, y eso es cuestión de juntar tiempo y talento, como Steve Jobs, y las innovaciones que son el resultado de soluciones creativas a problemas. He descubierto que solucionar problemas de forma creativa es cada vez más clave. Es la habilidad más demandada. Esas son las 4 habilidades importantes, pero además creo que hay un par de disposiciones importantes. Los hábitos de la mente, los del corazón también, la capacidad de ser empático, creo que es muy importante en el mundo actual, esencial para el buen trabajo en equipo. Perseverancia, tenacidad, autodisciplina, por supuesto, pero también es necesaria una fuerte visión moral de la vida. Una noción de lo que está inherentemente bien o mal. Creo que estas son las cualidades y habilidades más demandadas en el mundo laboral y son las mismas que se necesitan para el aprendizaje y como ciudadano. El papel del profesor tiene que cambiar. Ya no es lo que enseñamos ni cómo lo enseñamos, es quién somos en el aula. Hasta ahora, los profesores trabajaban en un contexto de escasez de conocimiento, pero hoy ya no es así. El conocimiento es un producto, es gratis, está en cualquier dispositivo con acceso a Internet. No hace falta un colegio ni un profesor para adquirir conocimientos. ¿Qué es entonces un profesor en el siglo XXI? Yo defiendo que un buen profesor es un instructor de resultados. Instruye a los alumnos para alcanzar sus mejores resultados. Bueno, realmente un capo, como se dice, o sea, un hombre que sabe mucho de educación, por lo cual en otros momentos lo hemos traído aquí. La pregunta que nos hacemos es, ¿Córdoba no es lateral el tema de cómo está nuestra Universidad Nacional de Córdoba? No, nos es central al proyecto de futuro de Córdoba. ¿Qué Universidad Nacional de Córdoba tenemos? Y allí viene la pregunta que nadie se anima a formular, el famoso tema del rey estado desnudo. Esta universidad que estamos teniendo ahora, ¿cumple con alguno de los requisitos de ese video? ¿Realmente están saliendo profesionales, investigaciones y cosas que sean determinantes para Córdoba? ¿O finalmente es como una máquina de hacer chorizos de chicos que entran y salen? Y bueno, y vamos a ver algunos datos para que se den cuenta de que el tema es mucho más grave de lo que pasa. Me animaría a decir que la Universidad Nacional es como una estafa a los cordobeses. Y los cordobeses no podemos dejar que alguien nos diga, no, es que la Universidad Nacional no es de Córdoba. No, para. La universidad la fundamos nosotros, los cordobeses. Es más, es previa al Estado Nacional. De hecho, la fundaron los jesuitas en Córdoba. Así que esa universidad es nuestra, es de los cordobeses. No es de un organismo nacional y de la autonomía universitaria, no. Es de todos los cordobeses. Bueno, vayamos un poco a los datos. Tenemos una primera placa para que se den una idea. El presupuesto de la universidad el año pasado fue de 72.000 millones de pesos. Actualmente este año seguramente va a ser el doble, van a ser unos 140.000 millones. Para que se den una idea, es todo lo que invertimos en seguridad en la provincia de Córdoba. O sea, un presupuesto muy, pero muy importante. Y fíjense el caso, el 90% va a sueldos de los profesores. ¿Por qué? Porque tenemos que tener 10.000 profesores. Ya lo vamos a ver en la siguiente placa. Fíjense, aquí les muestro. De esa plata, de esos 100.000 millones, vamos a hacer números redondos, 100.000 millones de pesos, el 50% queda en el área central, rectorado, universidad, y solamente el 25% de esa plata va a las 15 unidades académicas. ¿No hay algo raro acá en este tipo de administración? Y fíjense en la siguiente placa que vamos a mostrar ahora, muy interesante. Claro, cuando uno dice, bueno, pero la universidad, los chicos ingresan, claro, ingresan 44.000 chicos, ingresaron el año pasado a la Universidad Nacional. Y claro, tenemos, por ejemplo, en psicología ingresaron 4.600 chicos intentando estudiar psicología, con la plata de todos. ¿Esto está bien que estudien 4.600 chicos? ¿Está bien que nosotros le financiemos a 4.600 chicos este ingreso a psicología y en cambio en licenciatura en ciencias de la computación solamente ingresen 1.200? ¿O tendríamos que tener algún tipo de mecanismo de estímulos para
que ingresen a las carreras que más nos convienen a nosotros, a los cordobeses, porque somos nosotros los que financiamos esta universidad. Fíjense en la siguiente placa. Aquí, cuando tenemos los estudiantes, son 180.000 estudiantes, o sea que es un número muy importante, pero fíjense acá en la siguiente, fíjense que cuando vemos cuántos chicos se han... perdón, en la anterior, bueno, acá. Fíjense que cuando decíamos que 40.000 chicos están ingresando, ese mismo año egresaron 6.700, o sea que egresaron aproximadamente un 15%. Esta aventura de 40.000 chicos que ingresan a ver si logran, les va bien en la universidad y en el primer año dejan o en el segundo, o no terminan de recibirse y demás, a nosotros nos sale un presupuesto de seguridad entero a los cordobeses, digamos, porque finalmente no se están recibiendo en tiempo y forma. Acá hay un grave problema en la universidad que si fuera una universidad privada y vos seguís pagando, bueno, bárbaro, pero esta la pagamos todos. La pagamos con la polenta y el fideo que compras en la esquina de tu casa, tanto el rico como el pobre. O sea que tenemos derecho a opinar. Vamos entonces a la siguiente, en donde yo les decía, fíjense, acá tenemos, yo sumé todas estas autoridades, profesores titulares, y son 10.000 profesores. Y perdón, me voy a pelear con algunos profesores de los cuales soy amigo. Che, ¿hay 10.000 profesores en Córdoba que sepan de lo que están hablando? ¿O tenemos que nombrar profesores jóvenes, vengan, ayudantes, alumnos? Porque claro, son tantos, pero tantos miles de chicos los que hemos entrado sin ton ni son, sin ningún control, sin ningún filtro, que finalmente tenemos que tener profesores a troche y moche. Y fíjense esta última parte muy interesante del cuadro de abajo, porque la universidad, no jodamos, como dicen, no está investigando, o por lo menos las investigaciones no son suculentas, no son determinantes. Y sin embargo, acá pareciera como que de los 10.000 profesores, fíjense las dos primeras filas, hay unos 4.500 que son profesores e investigadores, le estamos pagando por eso. Inclusive hay unos 1.131 proyectos de investigación. ¿De qué son esos proyectos? ¿Qué estamos investigando que sea determinante para el sistema productivo de Córdoba? Y la última placa, si les parece, bueno, esta es la estructura, la voy a pasar porque no tengo tiempo. Y esta última placa que viene ahora, ¿o esta era la última? Ah, bien, es la última. Bueno, un poco la conclusión que quiero poner sobre la mesa es, che, esta universidad es determinante para el futuro de Córdoba. Y sin embargo, algo está pasando que entre kirchneristas, radicales, izquierda, peronistas, se ponen todos de acuerdo allí. Hay cargos para todos, en todas las aulas, en todas las salitas, en todos los cuartitos de toda la universidad. Y sin embargo, la universidad no creo que nos esté dando los resultados que aspiramos a tener los cordobeses. Amerita que los cordobeses intervengamos en la Universidad Nacional de Córdoba y veamos cómo se gasta, que haya mayor transparencia, eficiencia, excelencia académica, posiblemente que haya menos alumnos o dirigidos a las carreras que nos interesan. En definitiva, abramos el debate sobre la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué queremos? No sé si les pareció interesante esta información. En otros programas vamos a hablar de otros puntos de dolor de Córdoba, de EPEC, de la caja de jubilaciones, de lotería y demás, pero ahora dejamos este hito ahí clavado, la Universidad Nacional de Córdoba que necesitamos para el futuro. Nos vemos el próximo miércoles.